Y es un placer tener en el estudio al doctor Javier Oliva, él es experto en temas de seguridad. Javier, gracias por estar con nosotros. Omar, gracias. Un día histórico el de ayer con la extradición del Chapo Guzmán, algo que Claro. se venía cocinando, algo que se venía viendo después de la extradición, después de su recaptura, pero pues no había fecha clara. Finalmente ayer se dio. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, es un proceso penal que tenía sus plazos, platicamos un poco antes de empezar el espacio. Pero, y que, claro, es indudable que en cualquier análisis la variable de que haya sido en la víspera de la unción, bueno, de la jura del cargo de Donald Trump, pues es evidente que queda correlacionado. Y al mismo tiempo, pues la expiración del mandato de Barack Obama es otra variable que también debemos considerar en el análisis. Aquí lo importante es cómo van a iniciar las relaciones de México-Estados Unidos en un tema que es muy sensible como es la seguridad binacional, ¿no? Entonces, creo que los pronunciamientos racistas que ha tenido Donald Trump contra nosotros como mexicanos, de que muchos de los que pasan la frontera son asesinos, violadores y traficantes de drogas, etcétera, de alguna forma, al lograrse esta extradición, que pues la autoridad sí debe dar una explicación, la mexicana, muy clara, para evitar cualquier susceptibilidad de cuáles son los plazos y el procedimiento, porque de alguna forma pareciera que hay una decisión deliberada de que se conceda la extradición en la víspera. Entonces, depende más de un proceso judicial o depende más de una decisión que atiende, que se entiende, desde luego, a criterios de carácter político-diplomático. Pero si es el caso, que se explique, yo creo que sí sería importante hacerlo, ¿no? Entendiendo lo que estás diciendo, bueno, supondría yo que efectivamente, como lo habían dicho las autoridades de la propia PGR, que la extradición del Chapo se daría en esta fecha, en enero. En enero. Pero desde tu punto de vista, probablemente el momento, el timing, como dicen, no era el adecuado. El sentido de oportunidad, ¿no? Es decir, he estado escuchando y platicando con colegas, con amigas, que bueno, es que si lo entregaban después iba a parecer como otra concesión. Yo les replico que no, que el proceso judicial ya estaba en curso y que en todo caso haberle concedido la extradición por parte de las autoridades mexicanas a las peticiones federales de 2 cortes en Texas y California, que también ya estaban en curso, pues era también una forma de evidenciarle al nuevo presidente de los Estados Unidos que México daba muestras fehacientes de cooperación, ¿no? Esa es la parte política, pero la otra parte que también nos interesa es saber, con el Chapo, con la extradición del Chapo, ¿es posible que haya un recrudecimiento de violencia? Desde tu punto de vista, ¿qué viene? Bueno, Joaquín Guzmán ya no era propiamente parte de la dirección de su grupo, porque es muy difícil vivir a salto de mato perseguido por la autoridad y tomar decisiones en una organización tan extendida y tan compleja y con tantos, obviamente con tantos frentes. Él estaba prácticamente fuera de la dirección de la organización desde hace más de un año y sus hijos habían tomado parte del control, alguna decisión a través del grupo Nueva Generación. Entonces, me parece que las afectaciones al grupo no van a ser de hondo calado, me parece. Y en ese sentido, veríamos cómo se están redistribuyendo las áreas de influencia. Hay otro delincuente muy importante y de estos que pertenecen a las antiguas formaciones criminales que tampoco han sido encontrados, que es Rafael Caro Quintero, que también en el ambiente de la criminalidad está jugando un papel muy importante de acuerdo a la información que trasciende en los medios de comunicación. Regresando al tema de la extradición, Javier, creo que finalmente es un síntoma positivo cuando lo capturaron. Que lo veas, eso porque sí. Cuando lo capturan al Chapo Guzmán, de repente habían voces que el gobierno no se iba a atrever a extraditarlo porque a lo mejor tenía información que iba a ser comprometedora, etcétera, etcétera. Ya sabes, ¿no? Cómo es este tipo de análisis que lo que único que se busca es perjudicar pues un proceso que finalmente es judicial a partir de instituciones y que aquí se vio que de alguna otra forma funciona ante una ley de extradición que fue útil desde hace muchos años y que inició en Colombia, ¿no? Para justamente poder pues capturar a los narcotraficantes más peligrosos. Bueno, incluso se formó un grupo criminal en Colombia que se llamaba los extraditables. Pero en el caso de delincuentes del perfil de la peligrosidad como Joaquín Guzmán, pues una noticia siempre es una buena noticia, independientemente si es domingo o lunes, es puente o no es puente, eso no importa.
importa. Y yo coincido perfectamente con eso porque bueno, las implicaciones que tienen siempre son múltiples. Claro, es muy diferente que haya una captura cuando va a haber puente o elecciones a que cuando se anuncia en la víspera de la elección de la jura del cargo, porque ya no toman protestas, sino juran sobre la Biblia, el cargo de presidente de los Estados Unidos. En fin, de acuerdo a todo esto, pues se permiten este tipo de análisis, pero que, insisto, no deja de ser obviamente una buena noticia. Y algo muy importante, una evidente decisión y compromiso de las autoridades mexicanas por la colaboración en un problema tan grave que afecta a los dos países como es el consumo de las drogas y la lucha contra el narcotráfico. Algunas opiniones dicen que el Chapo podría enfrentar desde cadena perpetua o incluso pena de muerte. Es difícil que lo condenen a pena de muerte por el tipo de delitos por el cual está requerido por las autoridades estadounidenses. Si el derecho penal estadounidense tiene ciertas peculiaridades, si se declara culpable, pues pueden bajarle la pena, pueden incluso disminuirle los años, no solamente, también por buena conducta. Entonces es muy laxo en ese sentido, dependerá también de sus abogados que contrate allá. Entonces veremos un proceso largo, como todos estos procesos penales son muy largos, pero al final del día, yo insisto, es muy importante que aquellas personas que cometen el error de dedicarse al crimen organizado en cualquiera de sus vertientes, pues que sepan que nunca van a terminar bien. O terminan muertos o terminan en la cárcel. Bueno, pues el Chapo Guzmán finalmente está en los Estados Unidos extraditado, una historia que se quería ver ya desde hace muchos años, finalmente sucedió a unas horas de que Donald Trump asuma el poder y el control de los Estados Unidos. No, y lo que, haciendo énfasis en esto último que comentaste, Javier, el mensaje que se manda, ¿no? Puedes estarte pasando años burlándote de las autoridades, dedicarte al narco, pero terminas así, sí, extraditado, ¿no? Y sí yo creo que sería muy pertinente que la autoridad judicial y la Secretaría de Relaciones Exteriores sí nos explicaran de manera pormenorizada el proceso de la decisión, justamente para evitar especulaciones, rumores, porque este tipo de decisiones son de verdad muy importantes, muy importantes, porque como tú apuntabas, repercute incluso en el ámbito de las organizaciones criminales. Entonces es mejor siempre en estos procesos la verdad, establecer los criterios y que se genere polémica, claro, es natural, pero es mejor sobre unas bases oficiales, sobre un posicionamiento específico, que creo que sería lo indicado en este caso. Muy bien, Javier. Pues muchas gracias, Javier Oliva, gracias por ayudarnos a entender estas cosas. Mucho gusto.